A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño en Orihuela, pueblito español, que alternaba sus estudios con el cuidado de un pequeño rebaño de cabras y ovejas, que era toda la riqueza de su familia. Y cada vez que tenía un momento de paz, leía versos. Y si no tenía dónde leerlos, los inventaba y los escribía en su memoria. Pero la situación económica de la familia no era fácil, y aquel niño tuvo que abandonar los estudios. Los sacerdotes jesuitas del colegio, que reconocían la inteligencia de aquel niño llamado Miguel Hernández, pidieron a su padre que le costease más estudios. Pero el hombre, que era a ratos carpintero, a ratos pastor, a ratos muchos oficios, y siempre pobre, no pudo alimentar aquellos sueños, y al final lo dedicó a cuidar el rebaño y a repartir leche de casa en casa. Pasaron los años y Miguel Hernández entendió que su destino estaba más allá de sus ovejas y montañas, en un Madrid estremecido con las letras y las ideas. Y después de varios intentos, llegó a la capital. Allí se sumergió en la literatura y en las ansias de un nuevo mundo. Hasta que llegó el fascismo con toda su barbarie, y no pudo perdonarle a Miguel Hernández sus sueños de libertad. Encarcelado, como tantos intelectuales brillantes y nobles, Miguel Hernández pagó con su vida su lucha por la dignidad. Agónico, a golpes de uña, dejó escrito en la pared de la celda su último verso. Fue un día como hoy, cuando apenas tenía 32 años, y por encima del vacío y del dolor, celebramos la existencia de seres humanos como Miguel Hernández, poeta español. Y lo celebramos recordando lo que dijo de él otro gran poeta. Las principales noticias del día. Titulares. Juez ordena prisión preventiva y difusión roja para investigación en caso Sinohydro. Culminan los 120 días de instrucción fiscal en el caso Encuentro. En Semana Santa, más de 4.800 servidores municipales resguardarán el feriado en Quito. En política internacional, caso cerrado. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Semana Santa. Rafael Cuesta, el país que cree en todo y nada. La farra de Daniel Noboa. Noticias del día. Jueza ordena prisión preventiva y difusión roja para investigados en el caso Sinohydro. Ante el confirmado incumplimiento de la presentación periódica dispuesta contra los esposos María Auxiliadora Patiño y Javier Macías Carmillani y el ciudadano chino Lui Ainsheng, procesados dentro del denominado caso Sinohydro, la conjueza de la Corte Nacional de Justicia, Gabriela Mier, dio paso al pedido de la Fiscalía General Diana Salazar y les ordenó prisión preventiva. En lo que tiene que ver con el ex embajador de China, Cai Ruongwo, y el ciudadano chino Song Dongsheng, pese a que la Fiscalía pidió se les ordene prisión preventiva, la conjueza nacional señaló que estos procesados no han sido notificados formalmente con las medidas cautelares que deben cumplir, por lo que cree es imposible dar paso al pedido de la fiscal general hasta que no se les notifique en legal y debida forma. La resolución se conoció la mañana de este miércoles 27 de marzo en la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y otros 6 de los procesados por el delito de cohecho. Edwin y Guillermo Moreno, hermanos del expresidente Lenín Moreno, también investigado en el caso Sinohydro. El abogado Eduardo Carmillani, Henry Galarza, Priscila Burneo y Juan Carlos Patiño. Atendiendo el pedido hecho por la fiscal Salazar para que se extienda la solicitud para una difusión roja de Interpol, Policía Internacional, por sus siglas en inglés, para que se ubique y detenga a los sospechosos, la conjueza de la Corte Nacional de Justicia dispuso que se disponga la difusión roja para Patiño Macías y Lui Ainsheng, quien estaría fuera del país, y además se notifique de esta resolución a la Presidencia de la Corte Nacional para que se inicien los trámites de extradición de las 3 personas investigadas en el caso Sinohydro. Culminan los 120 días de instrucción fiscal en el caso Encuentro.
con 10 personas procesadas, de las cuales uno tiene arresto domiciliario, otro mantiene un proceso de extradición desde Argentina vigente. Contra 2 existirían pedidos de difusión roja en Interpol para su ubicación y captura a nivel internacional, 2 empresarias con prisión preventiva y 4 presentándose periódicamente. Es como se cerraron los 4 meses de instrucción fiscal dentro del caso Encuentro por el delito de delincuencia organizada. El 23 de marzo pasado se completaron los 120 días dados por el juez anticorrupción Renan Andrade para una etapa de instrucción fiscal que inicialmente duraría 90 días, pero que luego del 19 de febrero último, con la vinculación de las empresas Karen C. o de las empresarias Karen C. y Erika F., el proceso penal no solo pasó a tener 10 investigados, sino que también se extendió en 30 días más. En el expediente del proceso, aún no consta que la fiscal que tiene a cargo el caso haya informado al juez Andrade del cierre formal de la etapa de instrucción fiscal en el caso Encuentro. Por ende, tampoco se conoce si ha solicitado fecha y hora para una audiencia en la que se daría a conocer el dictamen acusatorio, abstentivo o mixto contra los 10 procesados. Esta información se conocerá en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que arrancará por la revisión de vicios de nulidad que, de encontrarse, podrían afectar todo lo actuado en el caso. Semana Santa, más de 4.800 servidores municipales resguardarán el feriado en Quito. Ecuador se apresta a vivir un nuevo feriado de Semana Santa y con un toque de queda de por medio, vigente por motivos de seguridad. Por ello, en Quito, el municipio local alista varios operativos en la capital para resguardar a feligreses y turistas. Según información de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Quiteña, se desplegarán más de 4.800 funcionarios municipales y gubernamentales durante el feriado en la ciudad. Al menos 10 eventos de carácter religioso y cultural fueron priorizados en la mesa de la Secretaría Municipal. El acto más multitudinario se da el Viernes Santo con la procesión del Jesús del Gran Poder, donde miles de personas acostumbran a llenar las calles del casco antiguo de la urbe para acompañar su recorrido. Pese a que se celebra desde 1961, esta procesión tiene toda la escenografía y devoción de los grandes recorridos de Semana Santa de Sevilla, en España, con nazarenos cubiertos con capirotes llamados aquí cucuruchos, quienes acompañan a la centenaria imagen que llegó a Quito procedente de España. Junto a ellos también marchan cada año las llamadas Verónicas, un grupo de mujeres ataviadas con hábitos y velos morados que simbolizan a la mujer que, según el Evangelio, limpió el rostro ensangrentado y sudoroso de Jesucristo durante el Vía Crucis, que quedó luego plasmado en la tela. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Martín Pallares, periodista de investigación, para hablar acerca del caso Encuentro y los chats revelados por la Fiscalía. Veamos la nota. Esos chats ya los conocíamos, ¿no es cierto? Habían circulado de forma extraoficial, pero claro, no se podía publicar porque todavía no eran, pero ya habían circulado esos chats y me parece algo relevante esto porque los mismos implicados ahí me parece que, bueno, por lo menos algunos no dieron su versión o nunca explicaron, y ahora que han estado explicando tienen unas explicaciones que me parece que sin mucho rigor, sin mucha claridad, por lo menos en el caso del periodista Anderson Boscan. Bueno, eso es un tema. El otro tema es que son chats que yo creo que hay que señalar que no son tan claros, la transcripción no es tan buena como en el caso de Metástasis y Purga. Seguramente porque el audio de esos videos, esos son videos de la cámara de seguridad de la casa del señor Naim Masú, que es quizás el mayor implicado en este caso, ¿no? Es una casa donde se reunían estos señores para conversar de lo que se ve, para
para comentar sobre sus actividades, Eso creo que hay que explicar etcétera. primero, ¿verdad? Se trata de una serie de videos, una serie de transcripciones. No son como los de Metástasis, que son chats, ¿no es cierto? Puede llamarse de conversaciones tipo WhatsApp. Aquí son videos y las transcripciones de los videos en su mayoría. Claro, exacto. Entonces, Y también yo escuchas telefónicas, ¿no? sí, yo entendería, también escuchas telefónicas, sí, yo entendería que el grueso de estas que son, de estas grabaciones que vienen de la cámara de seguridad del señor Masú, eh, es probable que el audio no era tan bueno. Acordémonos que en Metástasis son chats por celular, entonces eso no tiene pierde, ¿no es cierto? Eso Claro. es muy claro. Aquí se ve que la persona que escucha o el programa que transcribe no capta todas las palabras y tenemos una serie de puntitos donde no se entiende. Pero bueno, creo que sí hay cómo sacar algunas conclusiones. Eh, Me da la impresión que una de esas es que, por lo menos lo que se ve aquí, eso yo creo que a uno no le permite sacar una conclusión total de lo que se ve aquí. Es evidente que el supuesto principal implicado, que era el expresidente Guillermo Lasso, no aparece como que fuera el epicentro de la trama, ¿no? De una trama de corrupción como se lo quiso presentar para el juicio político. No obstante, es en varias ocasiones mencionado en estas transcripciones, en estas conversaciones, en estos chats. Eh, pero claro, de lo que se ha ofrecido a la opinión pública de parte de la Fiscalía, ahí no hay interlocutores de Guillermo Lasso que No, establezcan cuestiones afirmativas, ¿no? no, y Cosas tampoco, como Guillermo autorizó, Guillermo dijo que sí, exacto, exacto, no pero aparece. sí que le van se van a conversar con él. Eso sí queda claro en algunos tramos. Sí, pero no queda como un protagonista, no como el jefe, como el líder de la banda, no, no queda como eso. Yo me quedó esa sensación. Yo esperaba ver más de eso, pero no. Tengo entendido incluso que la fiscalía ya, eso es una información que me llegó ayer. No tengo documentado ni de que Lazo ya fue liberado del tema por la fiscalía. También me llamó la atención, aunque sí es mencionado y varias veces, el señor Danilo Carrera tampoco es que aparezca como tan protagónico en estos chats. Yo no sé si, y en estas grabaciones, yo no sé si en otros documentos y en otros testimonios del caso Encuentro esté más embarrado, como se dice. Hugo Espina, abogado penalista, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el caso del asesinato de Fernando Villavicencio y sus avances. Veamos la nota. Todos los hechos que se han venido acaeciendo a partir del asesinato de Fernando Villavicencio, un magnicidio que se produce en medio de unas elecciones adelantadas y justamente por una situación de conflicto interno que ha motivado que inclusive el presidente Noboa, que llegó también de una manera sorpresiva al poder después de que no puntaba entre los candidatos con mayores opciones a ganar la presidencia, y justamente uno de los desencadenantes fue la muerte de Fernando Villavicencio, lo que trastocó tanto el debate como posteriormente los resultados de las elecciones. Todo ello en medio de un marco de violencia criminal desencadenada aproximadamente ya desde hace unos 4 años atrás, que ha venido en una escalada permanente del incremento de la violencia y de la vinculación de un narcoestado, porque hay vasos conductores entre quienes ejercen la política pública, entre quienes están en el ejercicio diario de la política con la violencia criminal, tal como lo ha determinado el caso Purga y Metástasis, precisamente, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de elementos que han venido apareciendo durante estos
últimos días y que han tenido una connotación muy importante, que han tenido una trascendencia sobre la forma de investigación. Yo he asumido desde el día de ayer en todos los procesos que están realizándose, tanto por el de ejecución extrajudicial cuanto el de asesinato, que tenemos la audiencia este 9 de abril. He asumido la defensa en nombre de la señora Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio, que precisamente para llevar adelante la investigación en los casos en los que está todavía abierta esta investigación y llevar adelante la acción penal en la etapa de juzgamiento, luego de que igualmente se han producido eventos que han conmocionado a la ciudadanía, es decir, los testigos claves de aquellos que estaban vinculados directamente a la muerte de Fernando Villavicencio, los ejecutores, los sicarios que estuvieron vinculados en el evento directamente, fueron eliminados de manera sistemática, ¿no? Son elementos que tendrán que analizarse en su real dimensión en los próximos días. ¿Cómo llegar, pues, a los responsables de estas últimas muertes? Bueno, yo creo que aquí hay una responsabilidad directa del Estado, innegable, porque estas personas estaban bajo custodia estatal, estas personas estaban bajo la responsabilidad exclusiva del Estado, cualquiera que sea el estamento, tomando en consideración que este era un tema que motivó inclusive a que el presidente, inmediatamente de producidos los hechos, haya decretado un estado de duelo nacional, que ha indicado que se movilizaban, presidente Lazo me refiero, que se movilizaban absolutamente todas las fuerzas de investigación y del orden para poder dar con los responsables directos de la muerte de Fernando Villavicencio, pero igualmente con aquellos que son los que financiaron la actuación de los sicarios, porque los sicarios finalmente son el brazo ejecutor, no son el cerebro de esa operación. Previo a usted estar a cargo de la defensa de la señora Verónica Zarauz, ¿cuál es el estatus de la investigación en la función judicial? Tenemos un proceso de ejecución extrajudicial que este momento está a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, que está abierto. Básicamente pone en la misma condición de víctimas a Fernando Villavicencio como a su victimario, que fue igualmente ese día neutralizado y llevado moribundo hasta flagrancia de la Fiscalía, donde terminó de fallecer, pero sin haber recibido atención médica para poder obtener información valiosa de esta persona, porque es quien ejecutó el acto de forma directa. Bueno, Entonces, ese hecho sumamente irregular, que también supone una investigación, ¿no? por ello se arranca una investigación de ejecución extrajudicial, donde la investigación fundamental establece la responsabilidad directa sobre las autoridades del Estado, sobre cómo se manejó la cápsula de seguridad, cuáles fueron las falencias de la misma, por qué no fueron atendidos los requerimientos de esta cápsula de seguridad, qué es lo que sucedió en los días anteriores y durante el mismo evento, por qué se produce este evento, quiénes estaban a cargo, por qué se cambiaron personas que eran claves en el sistema de seguridad y en la cápsula como tal, el momento mismo de los eventos del día del 9 de agosto del 2023. Igualmente, cuáles fueron las acciones posteriores de los sistemas de investigación, cuál fue el manejo sobre la evidencia que cuál fue la protección y las cadenas de custodia, que eso es lo que yo estoy en este momento empezando a revisar, de los elementos recabados, de los indicios que se encontraron en el lugar, cuál ha sido la trazabilidad inversa para poder dar con el lugar y la procedencia de las armas de fuego, de las municiones que se emplearon ese día en contra de Fernando Villavicencio, y que igualmente hubo un atentado en contra de otros ciudadanos como daño colateral a este magnicidio que se ejecutó. En Impacto Informativo, André Benavides, experto constitucionalista, habló sobre la vicepresidencia de la República en debate. Escuchemos lo que opina. Bueno, yo creo que hacer un análisis muy fino de que esto podría ser una retaliación en contra de Verónica Abad, creo que eso en realidad puede ser una hipótesis, no deja de ser solo una hipótesis. Pero podría también tener cierto tipo de repercusiones tanto en lo jurídico y político. Entonces vamos con lo político y veamos cómo lo aterrizamos en lo jurídico nuevamente. Porque algunos dicen, bueno, este proceso se lo hace con el objetivo de cesar en sus funciones a la vicepresidencia, a la presidenta de la República. Entonces tú tienes varias formas de cesar en funciones a la vicepresidenta, que en este caso podría ser la renuncia o en su defecto a través de un juicio político.
Si estamos hablando de la renuncia, es importante que la ciudadanía sepa que no solo basta un documento firmado por la vicepresidenta, sino que esto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional mediante resolución. Entonces la cuestión no es tan sencilla como firmar un papel y me quedo fuera del cargo. En lo que tiene que ver con el juicio político, hay algunos que dicen sí, que esto ya serían elementos suficientes para hablar de un juicio político. Yo creo que todavía falta mucha tela que cortar para poder llegar a esa conclusión. Porque Antes dentro de de las... seguir en este punto, doctor Benavides, la renuncia eventual, ¿no? Posible, de la funcionaria, ¿tiene que ser aceptada por la mayoría simple, los 70 votos, o por los 92 votos? Por mayoría absoluta, por la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional. Sigamos con el juicio político, por favor. Entonces, en lo que tiene que ver con el juicio político, en este caso, el juicio político tiene causales. Entonces, usted tiene la primera causal en el 129, que es delitos contra la seguridad del Estado, el segundo, delitos contra la eficiencia de la administración pública, que viene a ser cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, y la tercera causal, que son prácticamente delitos de lesa humanidad. Si estamos frente a delitos contra la eficiencia de la administración pública, vemos que el tráfico de influencias como tal no se encuadra dentro de las causales de enjuiciamiento político. En ese sentido, este delito que presuntamente ha cometido el delito no le alcanza para ser censurada y destituida la vicepresidenta de la República. Sin embargo, ¿qué es lo que yo puedo advertir y qué es lo que podría pasar? Una de los escenarios que se puede dar es que en esta instrucción fiscal, el fiscal termine reformulando el tipo penal y diga, miren, ya no estamos frente a un solo delito de tráfico de influencias, sino que estamos frente a un delito de concusión o cohecho, que justamente tiene que ver con actos en los que tiene la entrega de recursos económicos para generar un beneficio a favor de uno o de otra o de un tercero. Pero no solo bastaría eso, sino que también se debería vincular a otras personas, como sería este caso la vicepresidenta de la República en este proceso, y hablar de ese tipo penal para poder seguir con un juicio político. Entonces, vemos que lo político también va de la mano de la instrucción fiscal de este caso, y a eso deberíamos añadir un elemento adicional, que un juicio político no es tan sencillo como algunos lo pintan, sino que tiene su grado de complejidad, porque con la solicitud de juicio político, primero que tiene que ser firmada por un tercio de los integrantes de la Asamblea Nacional, que son 40 y pico. Y segundo, después tiene que ir a la Corte Constitucional. Entonces, en la Corte Constitucional deben verificar si es que existen al menos algunos elementos verosímiles que puedan hacer entender la existencia del cometimiento de un delito. Entonces, hablar de un juicio político todavía creo que no es tan real, por así decirlo, si vamos en función de también el proceso penal que se está llevando a cabo. Hay otra vertiente porque la vicepresidenta de la República ha explicado a un medio de comunicación que ella está haciendo todo lo necesario para venir al Ecuador. Ella, como es público y notorio, está en Israel desempeñando funciones de orden diplomático que le fueron planteadas por el propio presidente de la República. Ella entonces quiere dejar temporalmente esto, venir al Ecuador a auxiliar a su hijo. Pero entonces ahí el debate prosigue, los observadores dicen, ese momento la señora está abandonando el cargo. Y entonces esto también le subsume en la onda fiscalizatoria de la Asamblea Nacional. A ver, otra de las causales para que un primer mandatario o segundo mandatario pueda cesar en sus funciones, en su cargo, es justamente el tema del abandono del cargo. Y usted tiene el abandono del cargo cuando en efecto ya no se han hecho actuaciones que tengan relación con el ejercicio de las atribuciones que se le han encomendado, que en este caso es ser una diplomática, llamémosla así, una agregada dentro de la embajada de Ecuador en Israel, y que eso podría suponer que el momento que ella salga de la oficina consular,
se pueda reputar eso como un abandono del cargo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Caso cerrado. La pantomima de las elecciones venezolanas se ha cerrado ya con la aplicación del libreto de la cúpula narcoestatal, propietaria actual de lo que otrora fuera una república. Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que para el mes de julio próximo, tal como anunciaran los capos de la mafia que administra para su beneficio, como es obvio, la gran hacienda en que ha devenido Venezuela, que se quedarían en sus puestos de buenas o de malas, que el dictador Maduro permanecerá en su cargo sin ningún contratiempo. A buen entendedor, pocas palabras. La mafia no está dispuesta de ninguna manera a perder no solo la fuente de unas riquezas fabulosas, del petróleo, del oro, del aluminio, sobre todo de la sangre y el sufrimiento de sus habitantes, a los que se expulsa del país para que vayan a mendigar por el mundo y enviar sus remesas de euros o dólares a sus seres queridos, para que éstas también sean secuestradas por la mafia a cambio de unas miserables raciones, las estrictamente necesarias para la supervivencia, por un mes más, de los espectros que tratan de completar su dieta como mineros, ya no de las minas de oro o de coltán, como los esclavos que en ellas mueren, sea lentamente de agotamiento o enfermedades pulmonares, o piadosamente aplastados en los derrumbes por falta de los más elementales mecanismos y equipos de seguridad, sino minando los estercoleros y las fundas de basura, disputando los restos con los perros y las ratas. A la mafia no le conviene que se le mueran estos receptores de esos pocos dólares que les llegan, puesto que de suceder tal cosa, cesaría el flujo de divisas que de a poco se irá convirtiendo en la más importante fuente de ingresos de las mafias ante su clamorosa incompetencia para hacer funcionar, aún mínimamente, las industrias del país y su desaforada rapacidad para llevarse en peso lo poco que va saliendo. Mantenerlos vivos, pero no tanto, parece ser la consigna bolivariana, no sea que ni la desnutrición pueda subsumir el deseo de una mejor vida, una en la que, quién sabe, tal vez una, quizá 2 veces al mes, se pueda comer un pedazo de carne. Las mafias deben estar monitoreando atentamente la ecuación hambre-protesta que se está produciendo en Cuba, su modelo administrativo, para incrementar el flujo de la expulsión de los excedentes humanos, tanto para que se pueda incrementar el ingreso de divisas, cuanto para que se lleven su hambre y su rabia a otra parte, no sea que contagien a otros. Exactamente como habíamos supuesto hace varios meses, no por alguna bola de cristal ni capacidades adivinatorias, sino por la simple aplicación, al tratarse de quienes se trata, del pesimista pero muy realista consejo: piensa mal y acertarás, cuando se trate de analizar las posibles conductas de los mafiosos en el poder. Entre los abogados es frecuente oír el uso de una fórmula jurídica que igualmente es ilustrativa: a confesión de parte, relevo de prueba, que traducida se limita a remitirse a la declaración de alguien y aceptarla como tal. Si los mafiosos, por boca de varios de sus más connotados capos, expresan que no van a dejar el poder ni de buenas ni de malas, lo sensato es aceptar esas palabras sin buscar otro sentido que el expresado,
que tiene la virtud además de la claridad y la concisión. Al parecer, estos elementales criterios para la interpretación de los propósitos y acciones de las mafias por gobernantes, cancilleres y funcionarios internacionales diversos están más allá de su capacidad de comprensión, lo que origina unas interpretaciones antojadizas de la realidad para tratar de adaptarlas a sus particulares visiones y deseos. La psicología define estas conductas como delusión y es una condición psiquiátrica que debe tratarse. No entender que el avesado capo que es Maduro, que ha permanecido a la cabeza de un cardumen de pirañas en Venezuela por 11 años, en efecto, 3 periodos presidenciales de sus contrapartes, les ha vuelto a engañar como tantas veces antes, con promesas que ellos han querido y creído oír. Y se les vuelve en extremo difícil aceptar y digerir esta realidad. La pretensión de unas elecciones limpias, con garantías democráticas, en una sociedad en la que la ilegalidad, los abusos y la trampa son la norma, es una ilusión infundada y tan solo el hecho de plantearla juega a dar una forma de reconocimiento gubernamental a las pandillas que aparecen como el gobierno de Venezuela. Es poner en pie de igualdad a unos delincuentes poco comunes con los estados que, con más o menos compromiso y éxito, buscan el Estado de Derecho con el esperado respeto por las instituciones de la democracia. La unidad lograda por María Corina Machado en las elecciones internas del año pasado de la oposición venezolana fue ciertamente una victoria pírrica y un aviso para las mafias de un riesgo inaceptable. Maduro es consciente de que su posición carece totalmente de un soporte ciudadano, más allá del de los parásitos que medran agradecidos por las migajas que les son entregadas graciosamente por los patrones. Sabe perfectamente que, frente a una oposición unida, perdería 4 o 5-1. ¿Es creíble, de alguna manera, que él vaya a permitir algo así? La respuesta es contundente. Machado fue proscrita desde antes como candidata, al igual que todos los otros políticos opositores que impliquen un riesgo para las mafias. Para dejar aún más claras las cosas, desde hace varios meses se ha perseguido y encarcelado a figuras cercanas a Machado, para finalizar con la declaración de Maduro del día de ayer, declarando organización terrorista al partido de la señora Machado, Vente Venezuela, con lo que se cierra el caso de las elecciones, que serán la misma pantomima que las anteriores, en las que las mafias ponen tribunal electoral, sistema de conteo y, por más seguridad, los candidatos potables para Maduro, es decir, unos figurones intrascendentes sin opciones de ninguna especie. Imposible no completar esto último con la otra declaración que hace Maduro ante las intimaciones de Lula y de Petro por unas elecciones libres y equitativas que ambos formulan. Los califica nada menos que de cobardes, seguramente convencido de que por haberlo apoyado, ellos también eran parte de alguna mafia con códigos similares a los suyos. Resulta, eso sí, importante analizar, más allá de la delusión, los paralelos que se pueden establecer en las metodologías empleadas por los gobiernos autoritarios o los estados mafiosos para la simulación de elecciones. El caso más reciente, el de Rusia, ofrece un escenario con evidentes similitudes, con un tribunal de elecciones sumiso que elimina a cualquier candidato o opositor que desagrade a Putin. Más expeditivo que Maduro, Putin no ha tenido la menor dificultad
en eliminar físicamente a sus opositores para callar sus voces. Son conscientes ambos de la absoluta necesidad de una represión permanente y poderosa, así como de una policía secreta, temible y temida. Finalmente, saben que bajo ninguna circunstancia pueden abandonar el poder al ser este su único escudo ante sus crímenes. Muchas gracias. Editorial. Semana Santa, artículo de Simón Espinosa Cordero. Los bultos de la Santísima Trinidad en el altar mayor de nuestras bellas iglesias barrocas, el Padre, un anciano fuerte y barbado, el Hijo Jesucristo, Señor resucitado, y el Espíritu Santo, una paloma blanca sobrevolando a cierta distancia, sobre el Padre y el Hijo, no ayudan a venerar, a sacar el jugo del incomprensible misterio de un solo Dios verdadero y de tres personas distintas. La definición del Concilio de Nicea 325, sostenida desde entonces con mínimos cambios por las principales denominaciones cristianas, que fue la de afirmar que el Hijo era consustancial, literalmente de la misma sustancia, al Padre. Esta fórmula fue cuestionada y la Iglesia pasó por una generación de debates y conflictos hasta que la fe de Nicea, Concilio de Nicea, fue reafirmada en Constantinopla en 381. No vamos a hallar sentido y trascendencia para nuestras vidas si nos contentamos con la lectura de estos misterios expresados en el credo de las misas. Debemos necesariamente ir a la fuente primera, los 4 evangelios o buenas noticias de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cuando el apóstol Felipe, uno de los 12 que seguían a Jesús y escogidos por él, le dijo: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le respondió: Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. En la misa del Domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, se lee o canta la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. El martes santo, la pasión según San Marcos. El miércoles santo, la pasión según San Lucas. El viernes santo, en la solemne función litúrgica posmeridiana, se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y el sábado santo, por la noche, la solemne vigilia pascual, preludio del domingo de Pascua, el de la resurrección del crucificado, día de gozo, el más alegre de todo el año. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El país que cree en todo y nada. La farra de Daniel Noboa. Rafael Cuesta, El Expreso. Los ecuatorianos nos hemos convertido en una sociedad desconfiada de nuestros gobernantes, asambleístas, jueces, fiscales, policías, políticos, periodistas. Desconfiamos de lo que leemos en los diarios o vemos en televisión. No les creemos a los ministros cuando nos anuncian una obra ni a los jueces cuando dictan una sentencia. Hasta desconfiamos de quienes están a nuestro alrededor. Pensamos que nuestros vecinos mienten y que nuestros compañeros de trabajo o jefes quieren aprovecharse de nosotros. Hay quienes ni siquiera confían en sus familiares más cercanos. A pesar de esta desconfianza, cuando recibimos un WhatsApp con una imagen trucada o leemos en alguna red social un chisme sobre la vida privada de una política o los negocios de un empresario, inmediatamente lo creemos, lo comentamos, lo reenviamos a nuestros contactos y convertimos esa noticia falsa en una verdad absoluta. Algunos, para no parecer chismosos, preguntan ingenuamente: ¿será verdad? Podrían dar muchísimos ejemplos sobre falsas informaciones que causaron daño a personas, pero prefiero no hacerlo para no volver a causarles daño. Acepto que también he caído en alguna ocasión en la trampa de las redes mentirosas. Ahora tengo mucho cuidado antes de reenviar una información y me tomo 3 minutos de mi tiempo para investigar la procedencia, autor e intenciones de cualquier publicación que me resulte extraña. Ahora bien, sobre la farra del presidente. No sé si Daniel Noboa se fue de fiesta en Madrid. No he visto evidencia alguna. Hasta ahora lo único verificado es que fue a cenar en un restaurante japonés después de sus actos oficiales y luego se fue al hotel.
No sé si el presidente transfirió 15.000 euros desde su cuenta personal porque había olvidado su billetera. Tampoco sé si gritó "vamos a farrear" mientras lanzaba billetes al aire como Huicho Domínguez en el Premio Mayor, porque tampoco hay evidencia de que lo haya hecho. Lo que sí puedo asegurar es que nada de esto debería importarnos o escandalizarnos, siempre y cuando lo haya hecho con su dinero y no con el dinero de los ecuatorianos. Que un presidente se vaya de fiesta después del trabajo y en una actividad privada no debe llamarnos la atención, insisto, mientras no utilice recursos públicos. Veamos los hechos empezando por donde se publicó la información. Se trata de un medio digital de extrema derecha que se identifica como tal. Se declara monárquico, democrático, provida, creyente del libre mercado, de la unidad española y de la doctrina social de la Iglesia. No tiene publicidad y su impulsadora es la Asociación Católica de Propagandistas. En pocas palabras, es un medio curuchupa. El autor de la nota es Alejandro Entreambrazaguas, un abogado de 26 años que se ha dedicado al periodismo de investigación y no es la primera vez que escribe sobre Ecuador. En septiembre de 2021 acusó a Rafael Correa y a Ricardo Patiño de haber malversado 10 millones de dólares del Estado ecuatoriano para entregárselos al movimiento político español Podemos. Por eso, extraña que sean los correístas quienes más lo aplauden. Parecería que han olvidado las farras de su líder en Carondelet, es así, con nuestro dinero. En una consulta efectuada por Diario Expreso a la Cancillería española, esta respondió: no hubo queja formal y todas las llamadas telefónicas que hubo con la Embajada de Ecuador fueron por cuestiones logísticas, no hubo nada más por nuestra parte. El secretario de Comunicación de Ecuador también se pronunció y dijo a Expreso que todo es falso. La respuesta final la dio el mismo presidente Noboa al mostrar su satisfacción sobre la aprobación de la quinta ley económica urgente en la Asamblea, concluyendo con un sarcástico: ahora sí vamos a farrear. Con este contexto puedo decir que no hay evidencias que demuestren que el presidente se haya pegado la gran farra, y si lo hizo, no hay pruebas de que lo haya hecho con nuestro dinero. Si el diario digital presenta algún documento, video o imagen de que el presidente farreó con recursos públicos, entonces las evidencias harán cambiar mi opinión. Por ahora, lo tomaré como una de las tantas noticias sensacionalistas que se publican en el mundo. Pero, ¿por qué le resulta tan fácil a algunas personas creer lo que dice un medio digital de extrema derecha y sin trayectoria, pero se les hace tan difícil creer lo que dicen las autoridades? Por varias razones. Número 1. En una sociedad desinformada, las personas buscan darle sentido a su entorno y pueden encontrar este sentido en informaciones falsas, aunque no tengan bases en evidencias. Número 2. La desconfianza en las instituciones también nos puede llevar a creer cualquier cosa que se oponga a estas instituciones, incluso sin fundamento. Número 3. Hay personas que buscan información que confirme sus tendencias ideológicas. Esto puede llevarlas a creer en cosas que no son ciertas simplemente porque se ajustan a su visión del mundo. Número 4. La falta de pensamiento crítico hace que las personas sean susceptibles a ser manipuladas para creer en cosas que no son ciertas, especialmente en las redes sociales. Número 5. Es importante ser crítico con la información que recibimos y evaluar cuidadosamente las fuentes antes de darles crédito. Dicho esto, ahora sí, vamos a farrear. Rafael Cuesta, El Expreso. Noticias internacionales. 1 de cada 6 niños en edad escolar sufre ciberacoso en Europa, según la Organización Mundial de la Salud. Aumenta el ciberacoso escolar en Europa. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud deduce que 1 de cada 6 niños en edad escolar en Europa ha sufrido ciberacoso en los últimos años. El informe asegura que si bien las tendencias generales del acoso físico en la escuela se han mantenido estables en la región desde 2018, ha habido un aumento preocupante del acoso en línea. Los autores explican que se debe en gran medida a la forma en la que los más jóvenes interactúan cada vez más digitalmente en lugar de cara a cara. La cifra ha aumentado del 12 al 15% en 5 años. En Estados Unidos, Florida prohíbe a menores de 16 años usar redes sociales.
Finalmente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que prohíbe a menores de 16 años el uso de plataformas de redes sociales. Esta legislación se impulsó en Tallahassee, la capital del estado, para proteger a jóvenes y a adolescentes de depredadores digitales. Puedes tener un niño en casa a salvo, aparentemente, y luego tienes depredadores que pueden entrar ahí mismo, en tu propia casa. Podrías estar haciendo todo bien, pero ellos saben cómo obtener y manipular estas diferentes plataformas. Esta ley exige el permiso explícito de padres y representantes para la creación de usuarios de menores en plataformas de redes sociales. Autoridades locales en el sur del estado consideran que la medida es necesaria para proteger a esa población. Las redes sociales han jugado un factor sumamente negativo cuando tenemos que hablar de los adolescentes. Si se utilizaran las redes sociales y la tecnología para lo que verdaderamente se puede utilizar, fuera una maravilla. Expertos en seguridad estiman que el reglamento podría reducir la exposición de jóvenes a videojuegos violentos. Hemos llegado a un punto que este mundo, este país tiene problemas y tenemos que empezar a atacar lo que están dañando a nuestros hijos. Que tengan la discreción parental y que tengan el control parental, y bajo esa supervisión podemos saber de que no van a estar utilizando estas redes sociales para propósitos inapropiados. Activistas a favor de libertades civiles cuestionan la ley y alegan que violenta el derecho de los padres a decidir. Y hay muchos niños que dependen en las redes sociales para crear relaciones amistosas, conseguir oportunidades financieras. Esta prohibición entrará en vigor a partir de enero de 2025. José Perralete, Voz de América, Miami. Rusia es la mayor amenaza para la seguridad nacional de Finlandia, afirma el país nórdico. Rusia sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad nacional de los finlandeses. Así lo consideran en el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia, SUPO, que hizo público el martes su informe anual. Según fuentes del organismo, la migración instrumentalizada en la frontera oriental con Finlandia es un medio para que Rusia exprese su descontento con la pertenencia finlandesa a la OTAN. La guerra en Ucrania hace que Moscú no se centre en Finlandia, lo que significa que no es probable que se produzca una amenaza militar en un futuro próximo, aseguran en el SUPO. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confirman la muerte del subcomandante de Hamas, Marwan Issa, en una operación precisa. El gobierno israelí afirma haber matado al subjefe del brazo armado de Hamas en Gaza, uno de los ideólogos de los ataques del pasado 7 de octubre. מרואן עיסא חוסל בתקיפה שביצענו לפני כשבועיים יחד עם רזי אבו תמאה. מרואן עיסא, סגן של מוחמד דף, מספר 3 בחמאס, מתכנני הטבח של 7 באוקטובר. רזי אבו תמאה, מפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס לשעבר, וכיום אחראי על אמצעי הלחימה והרשת של חמאס על כלל מערכיו. Ismail Haniyeh, líder de Hamas, asegura que Israel no ha logrado sus objetivos militares o estratégicos. Entre tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que su gobierno no aceptará las delirantes condiciones de Hamas para un alto el fuego en Gaza. Mientras, sigue la ofensiva israelí. Al menos 16 personas murieron el lunes en el ataque contra un edificio residencial en el sur de Gaza. يصير صفقة رحنا ننام لسه على الساعة 12:30 عمال قاعد بدي انام يعني خلص صاروخ في 16 دمر البيت على الآخر. Los esfuerzos por entregar ayuda humanitaria por vía marítima y vía aérea en Gaza continúan en medio de la creciente alarma por la hambruna que se expande entre los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas.
desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.